Estás escuchando el cuarto de 8 videos acerca de cristianos medievales. La serie se titula Luz en la Edad Oscura y hoy estamos considerando la vida de Anselmo de Canterbury. Si quisieras ver toda una secuencia de la Edad Medieval, puedes ver los videos que llevamos hasta ahorita. Sigue hasta aquí porque únicamente estás interesado en la biografía de Anselmo. Empecemos. Muchas personas cargamos heridas de nuestra infancia. Esa frase, sanar tu niño interior, es una frase recurrente culturalmente hablando, porque es muy cierto. Muchas de las heridas de nuestra infancia repercuten en dolor, frustración, adicciones, incluso cosas destructivas. Mucho del trabajo que se hace en psicología es intentar trazar una línea de una conducta negativa al detonante que hubo en la infancia. Muchas personas escuchando esto quizás se criaron con un papá ausente o peor, un papá abusivo. Anselmo, quien consideraremos el día de hoy, se crió en un hogar con un papá alcohólico y agresivo, violento. Entonces, aunque es una historia que tiene casi 1000 años de que sucedió, al estar investigando a este individuo, lo sentí muy oportuno para los días de hoy. Traumas, como ya dije, pueden ser la semilla de una gran amargura, pero no tiene que ser así. Muchas veces heridas y traumas, particularmente con la ayuda divina, lejos de provocar amargura en nuestro corazón, pueden ser un motivante para no ser como aquellos que te hirieron. Un ejemplo para mí, muy real de esto, es que mi papá se crió en un hogar donde sus padres se divorciaron previo a que él naciera y no tiene recuerdos más que uno con su papá biológico. Y el papá biológico de mi papá, mi abuelo, murió de un tema relacionado al alcohol, era alcohólico, cuando mi papá tenía 4 años. Mi abuela se volvió a casar y el padrastro fue violento y abusador en contra de mi papá. Entonces, mi papá no conoció a su papá biológico y su padrastro, tuvo una terrible relación con él. Él me ha dicho, y él ha dicho muchas veces, que uno de sus motivantes para ser el padre que fue, un padre excelente, gracias a Dios, uno de sus motivantes fue que él tenía dentro de su historial demasiado dolor causado por la figura paterna y él quería asegurarse que en su vida no se iban a repetir los mismos patrones de alcoholismo, de violencia, de abuso. Y mi papá no tocó alcohol ni siquiera antes de ser cristiano por este mismo dolor que fue provocado por su padre. Anselmo, como ya dije, vivió una infancia complicada, pero dicen algunos de sus historiadores, de los que escribieron biografías de ellos, ven en Anselmo un corazón noble. Quizá, entraremos en más detalles de la historia, pero quizá motivado por la experiencia negativa que vivió con su papá. Entonces, como ya dije, se crió en un hogar complicado por parte de su papá. Su mamá era una excelente persona, era una persona que amaba a Dios, amaba a su hijo, le intentó dar la mejor infancia posible. Anselmo se refugiaba mucho en su mamá, como ya dije, su mamá era devota a la fe. No sabemos mucho de la relación que tenía el papá de Anselmo con Dios, pero al parecer se profesaba ser cristiano. Y la mamá de Anselmo, siempre que oraba por él, se refería a Dios como el Dios de las alturas. Lo curioso de Anselmo es que él nació en un pueblo llamado Aosta, que está al pie de los Alpes, en Italia. Entonces, es un lugar hermosísimo y cada día él podía ver los Alpes italianos desde su casa, desde el pueblo en el cual estaba. Entonces, de niño muy pequeño,
cuando su mamá le oraba al Dios de las alturas, Anselmo asumía que le estaba orando al Dios que vivía en la cima de la montaña. Entonces, un día cuando Anselmo tenía 7 años, tuvo, no está seguro él si un sueño o una visión, donde él escaló esta montaña, una vez más en sueños, para ir a tener un encuentro con Dios. Y él lo narra después en su vida, que estaba subiendo a la cima de este gran monte y a medio camino vio ahí el clero, los líderes religiosos, y en vez de estar subiendo estaban de ociosos, estaban de perezosos, no estaban haciendo su trabajo. Y eso indignó al joven Anselmo, a tal grado que él pensó en su sueño: subiré a Dios y, en México decimos, les voy a poner dedo, les voy a acusar delante de Dios de su pereza y su desinterés hacia las cosas de Dios. Dice Anselmo que llega a la cima y se encuentra con Dios y está tan maravillado por la hermosura de Dios que se le olvidó por completo que iba a ponerle dedo, a acusar a estas personas. Para el tiempo de Anselmo nació en el año 1033, para que se den una idea. La última persona que vimos, Bonifacio, murió en el año, si no mal recuerdo, 790. Entonces han transcurrido casi 250 años de Bonifacio a Anselmo. También cité a Juan Calvino, que dijo que el último buen papa fue Gregorio Magno. Y dije que eso es debatible, porque sí hay bastantes buenos papas que surgen después de Gregorio. Sin embargo, sí podemos ver la historia medieval y ver a Gregorio como el punto más alto del papado, y cómo a partir de Gregorio se va distorsionando y perdiendo y retrocediendo el puesto del papado. Y eso va a ir empeorando y empeorando. Para el siglo XI, los años 1000, estaba en uno de sus peores puntos. Era conocido públicamente de varios papas que tenían varias mujeres, que tenían hijos por todos lados, que ni siquiera eran religiosos y compraban el puesto del papado únicamente por el poder que eso conllevaba. Hubo un pleito y los franceses pusieron a su propio papa, se llaman el antipapa, donde hay un papa en Francia y un papa en Italia. Ahora sí que era un despapalle en el papado en ese entonces. Entonces Anselmo de Italia, aún a sus 7 años, podía ver que la condición del clero se había devaluado. Pero interpretando un poco el sueño, vemos como cuando llega con Dios se le olvida eso, que muchas veces podemos enfocarnos en lo que está mal en la iglesia y querer criticar, o quizás la contraparte de eso es estar tan maravillados de quién es Dios, que se nos olvida el estar criticando la condición de la iglesia. Como digo, es quizá simplemente una interpretación de un sueño que para él iba a ser fundamental en su llamado al ministerio, este deseo de conocer a Dios de la manera más profunda posible. Despertó ese sueño o despertó esa visión y fue y le contó a su mamá. Su mamá estaba muy emocionada. Le contó a su papá y de episodios así sabemos el tipo de relación que tenía con su papá. Su papá se burló de él. Su papá descartó esta visión y tenían esa relación tensa donde es evidente de escritos después de Anselmo que él tenía un deseo de que su papá estuviera orgulloso de él. Sin embargo, sentía frialdad de parte de su papá, sentía ausencia. Entonces él siempre se refugiaba en su mamá. Me hace pensar una vez más de este rol tan bello que pueden llegar a tener las mamás que están centradas en su relación con Jesús, la influencia positiva que pueden llegar a tener sobre sus hijos. No sé si lo mencioné, pero como varias de estas personas eran una familia adinerada, y la razón que muchas de las personas que estamos mencionando eran adineradas es porque en ese entonces únicamente los que tenían dinero tenían acceso a estudios. El índice de analfabetización era altísimo en ese entonces. Entonces prácticamente todas las personas que mencionaremos en esta serie vienen de una familia que mínimo tenían suficiente dinero para una educación.
En este momento, como ya dije acerca del papado, pero aplica a todo el mundo, son estos años después de la muerte de Carlomagno y hasta la vida de Anselmo que realmente sí se podrían denominar Edad Oscura. Cuando yo era niño en la escuela se llamaban del año 500 al año 1500 la Edad Oscura. Después de un tiempo eso dejó de ser el término correcto, porque si ves a los bizantinos que hemos mencionado muchas veces y si ves a los musulmanes, ellos estaban en su apogeo. Entonces llamar a estos años la Edad Oscura es muy eurocéntrico. Sin embargo, si podemos permitirnos ser eurocéntricos, como lo hemos sido bastante en esta serie, esto es como el estereotipo de el máximo nivel de superstición y analfabetización y de falta de estudios. No habían filósofos grandes, no habían teólogos grandes en esta era. Anselmo fue quien empezó a cambiar eso. Él fue parteaguas, Anselmo y su maestro, que vamos a hablar en un segundo. Recuerdo cuando tenía 12 años que en mi clase de historia estaban describiendo esta era y dijeron que la gente no tenía ni tenedores ni cubiertos y comían con sus manos y se limpiaban con pan porque no había servilletas. No sé por qué esa imagen a mí se me hizo tan medieval. Después pensándolo un poco mejor, o sea, eso quizá era la gente rica que tenía un pollo así. O sea, ese era un tiempo de muchísima pobreza, muchísima escasez. No había gobiernos fuertes, centralizados. Estaban lo que se llama el Sacro Imperio Romano, que realmente no era un imperio centralizado. Sí habrán algunos reyes fuertes, pero no tan fuertes. En Inglaterra también son varios reinos divididos. En Francia, una vez más, son varios reinos divididos. Y estamos transicionando de los grandes reinos germánicos que gobernaban Europa después de la caída de Roma a ahora tener lo que se conoce como el sistema feudal, que lejos de que tu mayor alianza sea al rey de Francia, es al noble más cercano, que tiene un pequeño ejército, un escuadrón de 20, 30, 50 personas para proteger tu rancho y es tu lealtad máxima a él. Entonces, una vez más, estamos ahora sí en lo que realmente se podría considerar como una edad oscura, particularmente en Europa. Entonces, Carlomagno, que mencionamos el mensaje anterior, la biografía anterior, impulsó muchísimo los estudios, los monasterios, las escuelas, los hospitales, pero tras su muerte se dividió el reino y realmente entró este retroceso. Y realmente fue Anselmo, una vez más, que fue como esa chispa que detonó una vez más un celo y un deseo hacia la filosofía. Él forma parte de una disciplina filosófica llamado el escolasticismo. Ahorita voy a explicar esto, pero si tomas una clase de filosofía, Anselmo va a ser incluido, porque antes de Anselmo no hubieron por cientos de años filósofos destacados. Tendría que encontrar su nombre en mis apuntes, pero ahorita lo voy a mencionar. El maestro de Anselmo era un excelente teólogo y filósofo que realmente abrió las puertas para Anselmo y él empezó a desarrollar la idea de escolasticismo, pero realmente quien fue la máxima potencia en esta disciplina filosófica fue Tomás de Aquino, que será la última persona que consideremos en esta serie. Entonces, regresamos a la historia. Anselmo tiene esa visión, le cuenta a sus papás, tiene una relación tensa con su papá, y a los 12 años muere su mamá. Él intentó resolver y mejorar la relación con su papá, pero no mejoró. Entonces, a partir de los 14 o 15 años, se va de su hogar y sus biografías no narran mucho qué es lo que pasó del momento que sale de su hogar al momento que llega a un monasterio en Normandía. Entonces, al parecer pasó 5 años viajando por el Imperio francés, por el Sacro Imperio Romano, que es hoy en día Alemania. Entonces, había en el norte de Francia un monasterio y
el líder de ese monasterio, ahora sí su maestro, que tenían los apuntes, pero no lo alcanzaba a ver. En ese monasterio había un hombre llamado Lanfranc. Lanfranc era el mejor teólogo y filósofo que había habido en muchísimos años, y de no ser por su alumno Anselmo, que brilló mucho más que él, Lanfranc sería una figura más conocida. Es bastante conocido hasta el día de hoy por haber desarrollado Anselmo, pero también por haber sido el líder de este monasterio y también por haber sido el obispo de Canterbury, como también lo será Anselmo unas cuantas décadas después de ese tiempo. Entonces, de 20 años llega con Lanfranc, y es muy evidente que Anselmo tiene una mente brillante. Entonces Lanfranc lo empieza a desarrollar una vez más como teólogo, como filósofo, y llega el momento donde el líder de Normandía, Guillermo en español, William the Conqueror, un hombre famoso, le pide a Lanfranc que se mude a Inglaterra, y hay un hueco, hay un espacio para que pongan a Anselmo como el líder de este monasterio, y llegó a ser el abadía, ya hemos usado ese término. Curioso que era un monasterio benedictino. La tercera persona al hilo que mencionamos que es un monje benedictino. La próxima clase será acerca de las cruzadas, entonces no nos enfocaremos en una persona. Y después de eso, si mi memoria no me falla, tanto Bernardo de Clavero como como San Francisco de Asís y Tomás de Aquino, todos también van a ser monjes benedictinos. Muchísima influencia que tuvo en la Edad Medieval el orden benedictino. Entonces, Anselmo llegó a ser el líder de este monasterio, y ya habiendo sido discipulado y desarrollado por Lanfranc, escribió ahí varios libros, entre ellos sus 2 libros más famosos. Uno se llama Car Deus Homo, que significa Car Deus Homo, que significa ¿por qué el Dios hombre? Lo hablamos también de Leo, como una controversia en el siglo XV de cómo funcionaba la naturaleza de Jesús, si era una persona con una naturaleza o una persona con 2 naturalezas. 500 años después todavía se estaba escribiendo del tema, y Anselmo escribió este tratado no solamente de cómo funciona la naturaleza dual dentro de Jesús, sino de por qué es necesario que Jesús fuera 100% humano y 100% Dios. He estado subiendo libros a esta plataforma, y Car Deus Homo, lo subiré también como audiolibro. El otro libro, que es el más famoso de Anselmo, se llama el Proslogio. Ese también lo tendré disponible en mi canal. Este libro contiene su aportación más famosa. Y una vez más, la razón que Anselmo es muy estudiado, no solamente por cristianos, sino por cualquier persona que estudia filosofía, es por este libro, el Proslogio. Y dentro del Proslogio se encuentra el argumento ontológico de la existencia de Dios. Y sé que estamos usando palabras poco comunes en el léxico diario. Entonces, el argumento ontológico, ontología significa persona. Entonces, realmente el argumento ontológico significa cómo podemos saber que existe Dios. Entonces, realmente el término es de poca importancia. Y, como ya dije, Anselmo, entre Agustín y Aquino, es el filósofo más famoso. Y este término en particular tiene muchísima fama porque es la defensa, no soy lo suficientemente docto en el tema de filosofía para decirlo así, pero creo que es la primera defensa famosa para la existencia de Dios. Antes de esto, habían defensas para la preeminencia de Dios dentro del mundo pagano, y había defensas para Dios en contra de falsas doctrinas y herejías, y había la defensa de Dios en contra de no solamente de herejías, sino de otros tipos de cristianismo, como el cristianismo occidental, que ya hablé que había bastante tensión. Pero te recuerdo, estamos para estas alturas como en el año 1070, no tengo la fecha exacta. En ese entonces, en Europa, el 99.999%
creía que Dios existía. Entonces, ¿por qué la necesidad de argumentar la existencia de Dios? Y ahí es donde entra el término que usé hace rato que se llama escolasticismo. Escolasticismo, y perdón por estos términos, yo también tengo poco que los aprendí. Escolasticismo significa llegar a conclusiones no porque la Biblia lo dice o porque la autoridad de la iglesia lo dice, sino porque podemos llegar a esa conclusión a través del racionalismo. Entonces, en la historia cristiana, prácticamente, si estás argumentando algo, por ejemplo, Jesús es Dios, vas a las Escrituras, ok, ¿qué es lo que dicen las Escrituras acerca de eso? Y vas a las autoridades eclesiásticas, ¿qué es lo que se han escrito a lo largo de la historia de la iglesia, del tema? Una pregunta que no se hacían antes de este momento es, ¿puedo llegar a esa conclusión no a través de la Biblia y no a través de los escritos de los padres de la iglesia, sino a través de la razón? Entonces, a partir del siglo XI, que es el que estamos viendo, y en su apogeo en el siglo XIII con Tomás de Aquino, hubo un empuje hacia, ok, hablemos de temas teológicos, pero ahora a través del razonamiento. Ahora, personas como Anselmo amaban la Biblia y no es que estaban intentando contradecir la Biblia, es que estaban buscando tener una herramienta más para respaldar lo que dice la Biblia. Ok, la Biblia dice eso, está respaldado por teólogos, pero se puede respaldar a través de la filosofía y la racionalidad también. Eso es lo que es ser un escolástico, y Anselmo fue el primero de ellos famosos. Los primeros escolásticos se iban a un extremo de negar la importancia de la Biblia. Anselmo fue un moderado que quería utilizar la razón para confirmar la Biblia. Ahora sí, es difícil porque en estas series no las quiero hacer acerca de sus enseñanzas, sino acerca de sus vidas. Pero el argumento ontológico de Anselmo es tan importante a la filosofía y a la historia humana que no puedo hablar de Anselmo y no intentar de explicarlo. Entonces, una vez más, ontológico significa persona. Entonces, ¿por qué es necesario que exista una persona? Esta explicación del argumento ontológico lo escribí yo, es mi entendimiento, pero quiero ser preciso con mis palabras, entonces lo voy a leer. Ese es el argumento. Todos podemos imaginarnos a Dios. Y ese Dios que imaginamos es el ser cuyo ningún ser puede superar. Esa es una frase que repite. Mi investigación es en inglés. Dice, a being whom no other being can be better. Whom no other better being exists. Que no existe ningún otro ser mejor. Lo escribí en español. Dios es aquel cuyo ningún ser puede superar. Sin embargo, si puede existir este ser en nuestra imaginación, un ser cuyo ningún otro ser puede superar, hay un problema. Y eso es que cualquier cosa que existe en la imaginación es inferior a lo que existe en la realidad. Si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿La idea de $1 millón o $1 millón en tu cuenta bancaria? Dirías, la realidad es mejor que la imaginación. Entonces, si en nuestra imaginación puede existir un ser cuyo ningún otro ser puede superar, y un ser real es mayor a un ser imaginario, eso significa, lo vuelvo a leer, porque si algo realmente existe es mejor que algo que solamente puede existir en tu imaginación, entonces, si podemos imaginarnos un ser cuyo ningún ser puede superar, es necesario que este ser no solamente exista en nuestra imaginación, sino en la realidad. Ay, no sé si fue muy confuso eso. Y esto es filosofía. Bienvenido a la filosofía medieval. Lo que Anselmo está diciendo, a lo mejor intentando concretar, es, si te puedes imaginar un Dios todopoderoso, tiene que ser real porque tu imaginación es inferior a la realidad. Y si puede existir en nuestra imaginación, tiene que existir en la realidad. Esta es la conclusión más grande a la cual llegó Anselmo, y Anselmo vivió su vida, una vez más, si tu meta es tomar la realidad y no solamente decir eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que dicen los padres de la iglesia, sino eso es lo que dice la razón, la primera pregunta que vas a contestar es, ¿podemos saber si Dios existe? Entonces realmente no se está peleando con ateos porque no hay ateos.
Lo que está haciendo Anselmo es que está intentando a través de la razón decir, ok, podemos dar un argumento para la existencia de Dios que no depende de la Biblia. No es como que, ok, ¿cómo sabemos que Dios existe? Pues porque viene en la Biblia. Esa no es una respuesta que quieren los escolásticos. La respuesta que quieren los escolásticos es a través de la razón. Entonces el argumento de Anselmo, escribió varios libros, no le gustaron, entonces pasó años meditando que cuál es el mejor argumento para Dios. Y ese fue su argumento. Si puede que Dios exista, realmente eso me llevará a la conclusión que tiene que existir, porque si puede existir en la realidad imaginaria un ser que nada puede superar, lo único que puede superar eso es que realmente exista. Ahora, al decirlo así, lee el libro o escucha el libro que lo voy a subir a YouTube. Suena demasiado simplista y hasta tonto. Y de hecho, mientras estaba vivo Anselmo, un monje leyó su libro y dijo, o sea, y usó un contraargumento. Y le escribió a Anselmo y dijo, querido Anselmo, si en mi imaginación hay una isla cuyo ninguna isla puede superar, ¿eso significa que esa isla tiene que existir? No, puede existir en mi imaginación, mas no existir en la realidad. Y eso fue en vida de Anselmo. Anselmo recibió eso y dijo, es diferente con islas que con Dios, porque una isla es meramente material y Dios es espiritual y divino. Entonces, no hay tal cosa como una isla cuyo ninguna isla puede superar, porque a lo mejor puede haber más islas, pero un ser divino sí podemos en nuestra imaginación, en la mente en el ojo de nuestra mente visualizar un ser cuyo ningún otro ser puede superar, y si existe en nuestra imaginación, debe de existir en la actualidad. Una vez más, eso es algo que a mí me pasa mucho. Yo tengo 15 años estudiando y enseñando la Biblia, pero únicamente tendré unos 3 años metiéndome en el mundo de teología histórica, de historia de la iglesia y de filosofía. Y me ha tocado muchas veces. Me pasó, leí los escritos de Tomás Aquino, se llama La Suma Teológica. Y así como Anselmo se enfocó en la pregunta de cómo es Dios, intentó contestarlo a través de la razón. Tomás de Aquino lo hizo acerca de cada punto imaginable. Es tediosa la lectura. Y tanto con Anselmo como con Tomás de Aquino, como Jonathan Edwards, también me pasó lo mismo con él, que Jonathan Edwards es considerado como el mejor teólogo estadounidense de la historia. Y lo leo y digo, a mi parecer, están tomando ideas sencillas y envolviéndolo en las palabras más complejas posibles para sonar inteligentes. Perdónenme, no me vayan a linchar. Pero, si siento eso, ten en cuenta esto. Estas personas dedicaron su vida a la filosofía y son personas que la mayoría de filósofos y teólogos hasta el día de hoy que han dedicado 30, 40, 50 años de su vida al tema, los admiran por su profundidad filosófica o teológica. Entonces, ¿quién soy yo para tener 3 años invertidos en el tema de filosofía y teología histórica para decir, estas personas están diciendo las cosas más sencillas posibles de una forma súper complicada? ¡Qué arrogancia de mi parte! Entonces, si leo a Anselmo y digo, no se me hace un muy buen argumento, el problema no es Anselmo. El problema soy yo, que a lo mejor necesito seguir ampliando mi capacidad mental. Ahorita tengo 35 años, a lo mejor llego a los 70 y digo, el argumento ontológico de la existencia de Dios es el mejor argumento que existe. Y ahorita, a mis 35 años, digo, yo creo un poco lo que le respondió la persona de la isla, que suena, o sea, el hecho que te imagines algo no es evidencia de que tiene que existir. Pero a lo mejor necesito yo ser corregido. Una vez más, también hay que tenerle un poco de paciencia a Anselmo porque no había tanta oposición. No habían los científicos ateos que hay hoy en día contraatacándolo. Simplemente eran puros cristianos religiosos que estaban diciendo que ¿cómo podemos defender la existencia de Dios? Entonces, a lo mejor también por eso el argumento, a nuestro parecer, suena superficial. Anselmo fue el abadía de este monasterio en el norte de Francia,
en Normandía, y todos los recuentos nos dicen que era un hombre de un buen corazón, que trataba bien a los jóvenes que llegaban a estudiar, que era cariñoso, que era atento. Mi pregunta es, ¿cuánto de su infancia turbulenta tuvo que ver con su desarrollo y convertirse en una persona tan cariñosa y amable? Escribió eso, me gustó mucho. Un joven es como un trozo de cera. Si la cera es demasiado dura o demasiado blanda, no recibirá una imagen perfecta cuando se presione con un sello. Así sucede con las edades de los hombres. Los ancianos, no instruidos en la verdad, son como la cera endurecida. Los jóvenes, incapaces de entender las cosas espirituales, como una cera líquida y suave, incapaces de recibir un sello. Pero el joven es maleable. Si lo enseñas, puedes darle la forma que desees. Sabiendo esto, vigilo a los jóvenes con gran atención, cuidando el cortar la raíz de todos sus defectos para que luego, siendo debidamente instruidos en la práctica de la santidad, puedan formarse a sí mismos a imagen de hombres espirituales. Había otro monasterio cerca que fue a visitar al monasterio de Anselmo y estaba impresionado diciendo, ¿cómo tienes hombres tan doctos, tan comprometidos, tan cumplidos? Él dice, en mi monasterio todos son flojos, nadie quiere estudiar, nadie se quiere poner las pilas. Y Anselmo pensó y preguntó, ¿y cómo le haces para instruirlos? Y dice, si erran, los golpeo. Recuerda, estamos hablando del siglo XI. Los golpeo, los agarro a latigazos para que aprendan. Son obstinados, son necios y necesitan la vara de corrección. Y Anselmo le dijo, ¿qué pasaría si cuando un árbol está pequeño y apenas está dando sus brotes, empiezas a golpear ese árbol? ¿Tendrás un árbol que crece? No, le contestó otro abadía del otro monasterio. Dijo, es lo mismo con jóvenes. No puedes pensar que a través de los golpes crecerá un árbol fuerte. Esa era su filosofía, una de cariño, que una vez más, eso suena normal. Hace 1000 años no era normal. Era muy anormal que un líder fuera tan amigable con las personas a su cargo. Y eso era su corazón. Hay una historia muy conocida donde estaba a caballo con muchos de los monjes de su monasterio. Y unos perros corretearon un conejo y el conejo frenéticamente está buscando dónde protegerse y llega y se esconde abajo del caballo de Anselmo. Y los monjes están muertos de la risa por lo cómico que es ese animal siendo correteado por los perros. Y Anselmo empieza a llorar. Dice, ese pobre animal, ¿cómo está sufriendo? ¿Por qué les da risa? Y dijo, tienen que ver estos animales de la misma forma que vemos las ovejas espirituales, las personas que están a nuestro cuidado. La vida los está atormentando y no debe de darnos risa. Cuando vemos un ser sufriendo, debemos de tener compasión. Una vez más, qué anormal en un mundo que pues es un conejo. Pero él veía el estrés que estaba el conejo en ese momento y le dio muchísima empatía a la situación del conejo. Y me pregunto si es una vez más por su entorno, por la vida que él llevó de niño. Entonces, explico lo que está sucediendo en Inglaterra. En Normandía, que es Francia, estaba un rey llamado Guillermo, o William en inglés, y por razones que no entiendo al 100%, él se sintió defraudado y él sentía que a él le pertenecía a Inglaterra. Entonces él cruza el canal inglés en el año 1066. Es súper importante y famosa esa batalla, la batalla de Hastings en inglés. Y William, que se conoce como William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, conquista todo Inglaterra y él pone a Lanfranc, que era el maestro de Anselmo, como el líder, ya lo hemos mencionado, de la iglesia en Canterbury, que el obispo de Canterbury se convertía en la máxima autoridad en Inglaterra. Entonces, William al parecer era un hombre muy devoto a las cosas de Dios, un buen hombre en ese sentido, pero su hijo era todo lo opuesto. Su hijo era una persona que no tenía ningún amor por Dios ni por la iglesia. Al contrario, él llenaba todos los puestos posibles con personas que eran leales a él y no a la iglesia. Y de hecho él tomaba de los diezmos y de las ofrendas y los usaba personalmente. Cuando muere Lanfranc, él no quiere poner a nadie en este puesto de tanto poder como obispo de Canterbury. Pero todos los obispos que no eran corruptos empezaron a decir, Anselmo es el mejor,
hay que traer a Anselmo. Y hubo tanta presión sobre el hijo de Guillermo que decidió poner a Anselmo como la máxima autoridad religiosa en Inglaterra. Por eso se conoce como Anselmo de Canterbury. Pero desde que llegó a ese punto, él no se doblegó. Y él escribía en contra de este rey. Y hubo tanta oposición entre ellos dos que el rey lo mandó prófugo, o más bien lo exilió de Inglaterra y tuvo que estar fuera de Inglaterra hasta que ese rey murió. Muere ese rey y su hijo, el primer rey Enrique de Inglaterra, regresa a Anselmo porque todo el mundo amaba a Anselmo y quería a Anselmo como líder. Y una vez más hubo una controversia donde el rey quería poder seguir eligiendo los obispos, que ese no era el precedente era que Roma y el arzobispo de la zona eran quienes escogían los obispos de las demás regiones. Ese rey decía, no, esa va a ser mi responsabilidad. Y Anselmo una vez más luchó contra él, hasta que una vez más fue exiliado. Y llegó 3 años después y por fin pudieron llegar a un acuerdo entre él y el rey. El rey aceptó que todos los obispos iban a ser escogidos por el arzobispo de Canterbury, pero que tenían que tener lealtad a la monarquía inglesa. Entonces pudo resolver esa tensión, pero ahí una vez más vemos cómo la relación iglesia y Estado fue muy tensa en la Edad Medieval. Anselmo murió de anciano en Canterbury. Sus escritos, una vez más, son famosos, pero a mí me encantó también al considerar su historia, la atención y el cariño que él tenía con las personas a su cuidado, lo estricto que él era de no intentar comprometer sus criterios en el mal sentido, o sea, echar a un lado su compromiso con Dios para quedar bien con el monarca actual. Él fue fiel a sus convicciones, aun cuando eso le causó grande dolor al tener que ser exiliado 2 veces. Su mente brillante, sus convicciones claras, su amor por las demás personas evidentes. Esa persona que a lo mejor no tuvo la mejor infancia, pudo usar eso como un motivador para ser de ayuda para muchísimas personas. Su pluma y su mente siguen inspirando a muchos, pero yo creo que también podemos dar una mira a la vida de Anselmo. Es decir, ¿cuántos de nosotros podríamos aprender a ser cristianos llenos de amor y afecto y cariño? No personas que vemos el dolor que hemos vivido como justificación para ser ásperos con las demás personas. Quizá podemos, en vez de permitir que los traumas causen esa raíz de amargura, dejar que esos nos ablanden para que seamos personas como Anselmo. Hey, gracias por tu tiempo, como siempre. Si tú quisieras apoyar lo que estamos haciendo aquí, antes que nada, gracias por tomarte el tiempo de escuchar y de querer apoyar. La forma más sencilla de ayudar es dejar una valoración en Spotify, dejar un comentario y un like en YouTube. Y si quieres ayudar aún más, puedes hacerlo económicamente a través de Patreon. Gracias por tu tiempo.